iniciar con del fin de semana para acá. Y empiezo con El País. El diario El País publica el fin de semana información sobre la central nucleoeléctrica Laguna Verde. Esta información es algo que le ha estado dando vueltas una y otra vez a las publicaciones. No es la primera vez que se habla de Laguna Verde. Y de hecho, el tema de Laguna Verde también lo había tocado Penilei Ramírez en el Reforma, si no estoy mal. Quiero que veamos la respuesta. Mi Ceci, por ahí está el tuit, mi David, de la Comisión Federal de Electricidad, de hecho el documento, donde viene la respuesta de la CFE. Lo quiero leer para que estemos todos en sintonía. En relación con la información falsa publicada por el diario El País sobre los depósitos de residuos de la central nucleoeléctrica Laguna Verde el sábado 26 de junio, nos permitimos hacer las siguientes precisiones. El plan de gestión de residuos radioactivos de la central nucleoeléctrica Laguna Verde plantea varias estrategias. Este documento integral contiene los tiempos y movimientos necesarios para el manejo de los residuos que genera la central. De ninguna manera reconoce, sino que plantea soluciones, entre ellas la reducción de la generación de los residuos mediante mejoras en los procedimientos internos, pero además considera la reducción de volumen del inventario actual mediante varios métodos disponibles en la industria nuclear a nivel internacional, como lo son la incineración y descontaminación química, entre otras. Con esto, Laguna Verde puede enfrentar la operación de ambas unidades por más de 30 años sin llegar a la saturación de sus almacenes temporales en sitio, contrario a los argumentos falsos y tendenciosos del diario español. Más abajo, en esta respuesta que le dan al diario El País, dice que con respecto al almacenamiento de combustible gastado en condiciones secas, se aclaran las falsedades de la nota con lo siguiente. El almacenamiento de los combustibles no cuenta con un techo por no ser necesario. Los ensambles combustibles son almacenados en contenedores para tal propósito, que fueron diseñados y cuentan con la calificación nacional e internacional para ser almacenados de esa manera, lo cual es un diseño típico en el mundo y no exclusivo en México. En la parte final de la respuesta dice que el almacenamiento de combustible gastado en las albercas nunca fue ni ha sido en ninguna planta del mundo diseñada como almacenamiento final. Todas las centrales nucleares cuentan con almacenes en seco, ya que es una solución utilizada en la industria nuclear. La central Laguna Verde construyó, licenció y puso en operación de acuerdo con sus planes estratégicos. Podemos reiterar que la central nucleoeléctrica Laguna Verde ha operado y está operando y operará siempre con seguridad. Las afirmaciones falsas que insistentemente han hecho en otras publicaciones no obedecen más que a defender los intereses de las empresas españolas que de manera ilegal y arbitraria se han apoderado de la generación de energía en el país, en detrimento de los intereses de todos los mexicanos. Esto no es nuevo para nosotros. Cada que alguien habla de un tema energético, con curiosidad veo que no tocan base periodística con la Comisión Federal de Electricidad. Lo veo con preocupación. De hecho, corríjanme si me equivoco, pero según yo, parte del rigor periodístico es preguntarle a todas las partes y ver las dos versiones y ponerlas sobre la mesa, contrapuntearlas, a dar evidencias. En este tema no es desconocido, les reitero, para nosotros los mexicanos, que empresas extranjeras estén presionando a través de sus medios de comunicación para que México, en el tema energético sobre todo, obtenga una mala reputación y de alguna manera presionar para que se les regresen contratos, para que se les adquieran contratos o para que se les den más recursos a los contratos ya existentes, porque acuérdense que con la reforma energética muchos de estos contratos llegaron de hecho a manos de empresas extranjeras, dejando y desplazando por completo a empresas mexicanas y a la propia Comisión Federal de Electricidad dejándola en desventaja como un simple utensilio, ¿no? La CFE, así como Pemex, se convirtieron nada más como en utensilios, ¿no? Me sirve para hacer la gestión, ¿no? Me sirve porque pues ahí está, pero la parte final era privatizarlas al 100%, ¿no? Privatizar Pemex, privatizar la CFE, dos empresas productivas del Estado. Entonces, esta privatización era algo que se planteaba con la reforma energética, que le abre paso a todas estas empresas en el extranjero. Ahora bien, cuando llega el presidente López Obrador, tampoco es desconocido que se les puso un freno, se frenaron licitaciones, se revisaron contratos leoninos y se están estableciendo condiciones distintas para la operación
del tema energético en el país. Por eso no es de extrañarse que exista esta presión. ¿Qué es lo que también ocurre? Bueno, que muchos de estos intereses extranjeros tienen socios mexicanos. Entonces la presión crece, porque hay socios mexicanos que, bueno, no tenían el dinero para poner su propia empresa y poder participarle y entrarle, pero pues sí tenían bastante dinero para poder invertir como socios en muchas de estas empresas. Y al final es lo que hicieron, obtienen ganancias, obtienen utilidades, y cuando viene el cerrón de puerta hacia estas utilidades, pues si de por sí sus ganancias eran menores con respecto a las ganancias que tenían los demás socios por ser fundadores y tener mucho más dinero, la presión crece. Creo que no hay mucha dinámica en el tema. Ahora, esto quiere decir también, hay que observar, no podemos solamente quedarnos con bueno, ya contestó la Comisión Federal de Electricidad. Tanto la CFE como Pemex tienen muchas cosas que solucionar que a mi perspectiva no lo van a poder lograr en los 6 años del presidente López Obrador, sino que se tienen que establecer planes, proyectos a largo plazo que sean irreversibles, y de eso van las reformas que plantea el presidente, que si no estoy mal se recuerdan la reforma eléctrica y la de los hidrocarburos, que no sé si el presidente vaya a hacer un 2x1 con esta reforma que plantea llevar como iniciativa preferencial y que ha puesto va a ser la primerita que mande en cuanto entre el Congreso nuevo en próximos meses. Anótelo, porque estoy casi segura que la primera iniciativa que el presidente va a mandar es la reforma que tiene que ver con los energéticos. Su reforma constitucional, que no va a estar fácil, pero habrá que ver cómo se pone el tiro en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.